tardes para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Están pasando bastantes cosas por estos días en nuestro país. Hay de hecho nuevas encuestas que dan una fotografía particular de la intención de voto. Todo esto puede llegar a cambiar. El 15 de diciembre y el plenario del FAP pueden tener una incidencia para arriba o para abajo de esos números, habrá que ver. Pero hoy vamos a estar discutiendo otras cosas. Parece que mano dura y plomo se adelantaron en Argentina. Vieron que hoy está sobre la mesa la polémica que generó la votación del nuevo reglamento por parte de la ministra Bullrich, argentina, donde de alguna manera se le da un poco más de libertad de acción a la policía, ya no se necesita para la utilización de armas de fuego. Hay toda una argumentación, por supuesto, que sostiene esta decisión, y en la vereda de enfrente hay muchísimas voces que se alzan criticando la medida de fascista, por ejemplo, o de el gatillo fácil. Vamos a repasar qué es lo que está justamente generando esta polémica y después venimos al análisis de ¿sería viable en nuestro país? ¿Es lo que queremos? Cuando decimos que la policía no puede actuar o actúa a medias porque tiene miedo de ir preso, ¿es esto lo que estamos pidiendo? Lo debatimos. Repasemos. Son las pautas que dan las Naciones Unidas para el uso de armas de fuego. Este reglamento es el mismo que usan en Chile, que usan en Uruguay, que usan en México o en Estados Unidos, para hablar de países diferentes. Hasta ahora, un policía o un miembro de una fuerza federal solo podía tirar una vez que el delincuente hacía uso de su arma de fuego. Nosotros hemos planteado que hoy, frente a un inminente peligro, a una situación en la que el miembro de la fuerza de seguridad ve que hay un inminente peligro, que hay alguien que está por usar un arma de fuego, que hay alguien que está por agredir con un arma de fuego a un ciudadano, el policía o el gendarme o cualquiera de los miembros de la fuerza de seguridad pueden hacer uso de sus armas de fuego. Va a poder proteger a la sociedad y no va a tener que retroceder, como hemos visto en muchos casos, esconderse o no hacer nada, porque el solo hecho del uso del arma lo ponía en una situación de juzgamiento inminente por parte de la justicia. Bien. Por supuesto vamos a debatirlo aquí en estudios y haremos la vuelta de panel y por tribuna que corresponda. Pero tenemos en este momento pronto un móvil. Está junto a Diego Travieso, Álvaro Garcés, que es abogado, que es de hecho asesor en temas de seguridad de Lacalle Pou, del senador Lacalle Pou, y además comisionado parlamentario. Así que de estos temas seguramente sabe y bastante. Buenas tardes para los dos. Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Estábamos escuchando el tape precisamente con el doctor García, al cual le agradecemos y le damos las buenas tardes. ¿Es el mismo reglamento que se decreta en Argentina el que hay hoy en Uruguay? Bueno, me causó un poco de sorpresa la argumentación de la ministra argentina cuando decía que estas son las pautas de Naciones Unidas y que rige por igual en Chile, en nuestro país. En realidad, las normas de Naciones Unidas sostienen un principio que es elemental en esto, y es que el empleo de los recursos de fuerza por los cuerpos de seguridad del Estado tiene que responder a un principio, una pauta de seguridad estrictamente necesaria. Es decir, un funcionario policial puede hacer uso de los recursos letales que el Estado le habilita en principio, no solo cuando es necesario, sino cuando es estrictamente necesario. Yo diría que la regulación de los recursos con los que cuentan los cuerpos de seguridad del Estado y en particular la policía es un aspecto clave no solo para la política de seguridad sino para el Estado de Derecho, y creo que hay que ser muy cuidadoso con esto. Hemos visto últimamente, tanto en Argentina, pero en lo que nos atañe aquí a nosotros en Uruguay, que en situaciones donde la fuerza pública tiene que intervenir, no lo hace, o lo hace tardíamente, o lo hace insuficientemente. Y eso, evidentemente, es porque existen directivas de tipo político, emanadas del Ministerio del Interior, con destino a la policía, que le imponen a esa policía determinadas restricciones en el uso de esos recursos letales. Yo creo que, en ese sentido, en un Estado de Derecho, el Estado no debe renunciar a los recursos de fuerza,
hay que reprimir el delito, no solo hay que prevenir, sino también es necesario reprimir, pero hay que ser muy cuidadoso de no liberar esas fuerzas que podrían de alguna manera desembocar en episodios complicados. Es decir, hay que tener mucho cuidado de no empezar a caer en situaciones que podrían ser de ejecuciones. Reitero que esto es un recurso, el uso de la fuerza es un recurso que hay que graduar muy bien, como por ejemplo la anestesia en una intervención quirúrgica. Es un recurso fantástico que evita el sufrimiento o males mayores, pero que hay que medir muy bien cómo se da, por cuánto tiempo, de qué manera y prever muy bien las consecuencias. Yo no creo, francamente, que liberar a los cuerpos de seguridad del Estado implique respetar los principios de Naciones Unidas. Es más, Naciones Unidas tiene desde el año 1979 un código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que en principio es una norma directriz, es decir, es una recomendación. Pero esa norma directriz es ley para Uruguay porque fue incorporada con la ley de procedimiento policial, la 18.315. Entonces, para la fuerza policial en Uruguay, las pautas de necesidad, racionalidad, ponderación, es decir, actuar tratando de que el daño que se genere no sea mayor que el que se pretende evitar, son cuestiones capitales. Por lo tanto, a mí me parece que una solución en Uruguay, tal como se está impulsando en Argentina, parecería difícil. Sí soy partidario, lo digo claramente, de revisar cuál es el marco jurídico para la actividad de la policía. Y creo que en ese sentido... Sí, por supuesto. Justamente a eso quería ir, Garcés, porque en definitiva, si bien está claro la discrecionalidad en el uso de la herramienta, del arma de fuego en sí, no, creo que no merita demasiado debate, también es cierto, y que no es verdad, como plantea la ministra argentina, de que acá tengamos las mismas pautas, no. No, claramente. Pero también es cierto que hemos escuchado incansablemente a la Policía Nacional expresar que muchas veces no actúan, no tanto por una directiva política, sino por temor a ser procesados porque haya interpretaciones diferentes en torno a si fue o no necesario el empleo del arma de fuego, ¿no? Mire, hay dos cosas que tenemos... para nadie. Sí. Mire, hay una cosa que es muy clara, ¿no? El operativo del otro día, o el no operativo en 18 de julio, el viernes pasado, yo diría que implica una especie de error de manual, de primera página de manual, es decir, es lo que no hay que hacer. Aquí claramente había un grupo de personas que estaban en una actitud hostil, enmascarados, promoviendo desórdenes, causando daño, amenazando a personas, y ahí el tema es que la policía no intervenía. Luego salió el jefe de policía de Montevideo a decir que no pudieron actuar porque se les habían escondido. Bueno, eso es la confesión de la impotencia, pero yo diría que tratándose de operativos masivos, en general la directiva ha sido del Ministerio del Interior poniéndole el freno de mano a la policía. Luego está lo que usted señala muy bien, y es que en situaciones individuales donde hay un funcionario policial que enfrenta a un delincuente armado, si el delincuente está al acecho, es verdad que el funcionario policial duda, y duda, entre otras cosas, porque siente que no tiene ni respaldo político ni respaldo jurídico. Entonces, a partir del momento en que el funcionario policial utiliza el arma, empieza una especie de vía crucis para demostrar su inocencia o la regularidad del procedimiento. Exacto. Yo creo que ahí es donde hay que revisar cómo se está respaldando a la policía sin llegar necesariamente en un momento que es de vida o muerte. Al gatillo fácil que propone Argentina. Claramente. ¿Es necesario respaldar jurídicamente a la policía en Uruguay? Le digo contundentemente que sí, y que además la forma de hacerlo es revisando el Instituto de la Legítima Defensa. Se puede hacer introduciendo una presunción simple, es decir, en principio se le da a ese funcionario un crédito para que actúe. Si lo hace regularmente no va a tener ningún problema. Si hay algún tipo de exceso, naturalmente que deberá responder. Ahora, por pero ejemplo, que ese funcionario no esté... Por ejemplo, en algo bien concreto, ¿no? Que es uno de los puntos más cuestionables de lo que se aprueba en Buenos Aires. No importa la voz de alto ahora. Pueden disparar sin importar la voz de alto. Ahora, en nuestro país, aún si no respeta a la persona que está corriendo, tratando de escapar, o sea, un presumible sospechoso de algo, aún cuando el policía diga alto y la persona siga corriendo, no puede hacer nada el policía.
¿O puede? Bueno, pero son dos situaciones distintas, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de legítima defensa, lo que supone un enfrentamiento cara a cara. Y el otro es un escenario de fuga de una persona que se está retirando y que no opone resistencia y por lo tanto no genera un riesgo. Yo digo que en ese caso, saltear un requisito como la voz de alerta, primero identificación y segundo voz de alto, parecería algo bastante difícil de conciliar con los principios de las Naciones Unidas y en el caso del Uruguay con nuestra propia legislación. Pero reitero, son dos situaciones distintas. Yo cuando estaba argumentando sí, pero recuerda en favor cuando de revisar, algunos policías se quejaban de que los delincuentes van corriendo de espaldas y disparan hacia atrás, entonces ellos siguen siendo las primeras víctimas ahí servidas, ¿no? Bueno, pero a ver, digamos que la precisión que puede tener una persona que dispara de espalda es bastante limitada, pero quiero decir... Peor, puede matar a transeúntes. Puede perfectamente y puede... Pero eso es una cuestión que hay que apreciarlo caso a caso. El tema no es tanto si está corriendo, si está detenido, si está de frente o si está de espalda. El concepto es si está en una actitud de agresión, si opone resistencia o claramente está en una actitud de fuga. Porque quien está corriendo pero está disparando, más que estar en una actitud de fuga, claramente está oponiendo fuerza y claramente supone un riesgo para ese funcionario o para terceros. Entonces, yo creo que en esto hay que ser muy ponderado, muy cuidadoso. Hoy en Uruguay es necesario revisar el marco jurídico de la policía, no tengo ninguna duda. Ahora, al revisar ese conjunto de normas jurídicas, tendríamos que tener la suficiente claridad de cuáles son los efectos que puede generar saltear determinados requisitos, como podría ser un escenario de pasar por alto la voz de alerta y de detención. Me parece que eso ya sería mover el péndulo hacia el otro lado. Hoy lo que estamos viendo es que hay una especie de renuncia al ejercicio de la autoridad, lo cual, a mi juicio, responde claramente a una directiva del Ministerio del Interior. No deberíamos ir hacia el otro lado, es decir, no deberíamos ir al gatillo fácil. El justo medio, el centro, se encontraría en lo que podría ser esta legítima defensa presunta, y ya que estamos, planteo el tema. Habría que ver si en el ámbito rural, por ejemplo, para aquellas personas que son de noche víctimas de abigeatos en forma sistemática, que les roban 40, 50 animales en una noche, hoy en principio, quien está en un predio rural tiene en su favor la presunción de la legítima defensa nocturna, por ejemplo, respecto de su casa, pero no respecto del predio. Yo diría que sería, por lo menos, una medida plausible empezar a estudiar la extensión de la presunción de la legítima defensa a todo el predio rural. Pero reitero, esto no implica introducir una lógica de violencia o de gatillo fácil, que eso es lo que debe evitar una sociedad que quiere regularse de acuerdo a lo que han sido pautas de convivencia basadas en el derecho. ¿Qué pasa con acá en el medio urbano, con la casa, el patio y el jardín? El Código Penal no hace distinciones en el artículo 26, no hace una descripción tan casuística, pero habla de la morada, es decir, la vivienda y sus dependencias. La dependencia es claramente lo que es adyacente a la vivienda y la presunción de la legítima defensa corre en favor del que defiende su casa o sus dependencias. Es decir, una dependencia todo un mito, ¿no? puede ser... de que si no estaba en tu casa, adentro, poco menos que dentro de tu mismo cuarto, no podías defenderte, no podías... Efectivamente hay algo de leyenda urbana sobre eso, pero el concepto legal es la vivienda, es decir, el hogar y sus dependencias. La dependencia es una pieza que está al lado de la vivienda, difícilmente lo sea una pieza que está, un galpón que está a 100 metros. Pero yo igual insisto en el tema de la cuestión rural, porque en este momento creo que podría ser un elemento de autotutela que si es correctamente utilizado por los particulares les daría un respaldo sin caer en una especie de lógica del lejano oeste. Bien. De todas maneras, hoy el debate pasa por el uso de las armas de fuego por parte de quienes tienen la potestad para hacerlo, ¿no? No necesariamente los particulares, pero entiendo el punto y el aporte. Bien, muchísimas gracias, Álvaro Garcés. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Diego. Con mucho gusto, a las órdenes. Gracias, Victoria. De aquí te mandamos un feliz cumpleaños. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que me han escrito, me han mandado mensajes. Yo prometo hoy a la nochecita devolver todos uno por uno y agradecer. Bien, señores y señoras, esto va a tener efecto contagio acá, porque pensemos un poquito cómo están los ánimos, ¿no? Cómo está la temperatura de nuestro propio país.
La seguridad viene siendo, sin duda, uno de los temas más álgidos, más polémicos, capaces, ¿por qué no?, hasta de hacer ganar o perder una elección en las próximas. Y están bien divididas las aguas, ¿no? Ahí están quienes hacen campaña por, bueno, justamente, mano dura con todos sus matices, y están quienes hacen campaña en el sentido contrario. Fíjense nada más que ahora aparece una nueva marcha que se convoca con el lema Vivir sin represión. Es un poco la contracara de Vivir sin miedo, que es la propuesta de Larrañaga. ¿Qué querrá decir vivir sin represión, ¿no? ¿Sin represión del delito? Porque cuando se plantea represión del delito, no de una manifestación pacífica. Entonces, me parece que no nos estamos entendiendo. A ver, ¿qué pensás, Vero? Yo creo que a mí en particular me da tranquilidad la palabra de Garcés, sobre todo, no solamente porque es un hombre de mucha experiencia, fue comisionado parlamentario para el sistema carcelario, sino porque es asesor de uno de los principales líderes de la oposición, de Luis Lacalle Pou, y entonces me parece que eso por lo menos da un poco de sensatez a este debate. Creo que coincido con él respecto a que la policía plantea que necesita más respaldo y mayores garantías, pero no es el modelo argentino. No el extremo del... No, cuando ustedes leen este protocolo nuevo, bueno, habla de defensa propia, sí, pero también para impedir la comisión de un delito, para proceder a la detención, sí, para habla de una actitud que sea verosímil como sospechosa. Y después además establece un protocolo de una vez, bueno, muerta la persona, llamar a los familiares y amigos dentro de esto. Digo, realmente me parece un cheque en blanco, me parece que además lo que hace de algún modo es darle un marco jurídico a una práctica que ya se viene llevando adelante. El gobierno de Macri tiene más de 1000 personas muertas en estas circunstancias de dudoso obrar policial, y bueno, hay algunos casos que son emblemáticos que de algún modo están, esto sale a respaldar a esos casos, donde por ejemplo se constató que los policías dispararon por la espalda de los delincuentes y que los delincuentes o presuntos ni siquiera estaban armados. Entonces es realmente preocupante lo que sucede en Argentina, es lo mismo que está sucediendo en Brasil, pero además yo creo que lo que hay que reflexionar aquí es qué se quiere hacer. ¿Se quiere combatir la violencia con más violencia? Bueno, desde febrero del año pasado que el gobierno de Temer ha militarizado parte de Río. ¿Y cuáles han sido los resultados? Más muertos. Muertos de un lado, muertos del otro, la cifra de homicidios que creció y además ahora una nueva modalidad que es la matanza, donde no mueren menos de 4 o 5 personas en cada uno de estos incidentes. ¿A qué le tienen miedo ahora en Río? No solo a morir asesinado por la delincuencia, sino también los ciudadanos le tienen miedo a morir en medio de un tiroteo entre los militares o la policía militarizada y los delincuentes. ¿Otra mirada? En un Estado de Derecho, ninguna institución del Estado puede estar autorizada a cometer delitos. En un sistema donde rige la separación de poderes y donde se aplica la ley, no existe ningún protocolo, ningún procedimiento, ninguna manual que autorice a cometer delitos por encima de lo que es el ordenamiento jurídico que rige para todos. Eso en primer lugar. Es decir, no hay ningún protocolo, ningún manual que permita cometer delitos. Ni a los particulares, ni a la policía, ni a nadie, en un Estado de Derecho. Distinto es cuando, y desgraciadamente tenemos lo que estás planteando, que en definitiva es una herramienta que no hay por qué pensar que la policía la va a usar equivocadamente. No, digo y que si lo hace, estará la justicia para condenarlo por eso. Bueno, es el principio que rige un Estado de Derecho. Existe lo que se llama la jerarquía de las normas jurídicas. Por encima de los decretos, por encima de los protocolos, por encima de los manuales internos, está la ley, están los códigos, está la Constitución. Por lo tanto, nadie está autorizado, por más que haya un protocolo y por más que uno lea allí, a cometer delitos. Eso en primer lugar. Luego viene el debate técnico. Lo explicaba el doctor Garcés, la interpretación de cómo se entiende el uso gradual de la fuerza, sí. Bueno, eso es un tema técnico, es un tema debatible. Y luego está el costado político del asunto. La presión de la opinión pública, porque en definitiva, en el caso argentino, como en el caso brasileño, y seguramente como va a ocurrir también en Uruguay, la opinión pública va a hacer sentir su voz muy clara, muy firme a las autoridades gubernamentales para que la actitud frente al delito y a los delincuentes sea mucho más severa. Dentro de la ley, por supuesto. Lo estaba diciendo el doctor Garcés. El ejemplo del otro día, en 18 de julio, fue un comportamiento claramente contra la ley, pero en sentido contrario. En sentido contrario.
La ley obliga a la policía a actuar cuando alguien está cometiendo, cuando alguien es sorprendido cometiendo un delito en forma flagrante, infraganti delito se dice. No es que tiene la potestad, no es que tiene que esperar órdenes, está obligada a actuar. Si un policía ve en la esquina a alguien que está rapiñando, no tiene que pedir orden ni autorización a nadie para actuar. Está obligado a hacerlo por la función que ejerce. Por lo tanto, lo que vimos en 18 fue una violación del sistema legal. Fue ante la comisión de delitos la policía no actuó. Por lo tanto, eso sí es un apartamiento claro, flagrante del sistema normativo. Distinto es cuando se presta una interpretación. Tuvimos hace un caso, hace un par de años en Uruguay, 1 año y medio, en Santa Catalina, un policía fue procesado, fue enviado a la cárcel en una situación de este tipo. Resultó herido y después murió un muchacho en una persecución, ¿verdad? Bueno, se comprobó, la justicia intervino, comprobó que no se había actuado conforme a la ley y el policía fue procesado. Por lo tanto, no existe la hipótesis de que en un sistema de derecho la policía tenga carta libre para asesinar a las personas. Bien, tengo que hacer pausa, pero en definitiva, ¿sí o no, Graciano? ¿Estarías a favor de una medida como la que adoptó la ministra Bullrich? De dotar de mayor protección a la policía en su actuación, sin ninguna duda. Pausa y ya venimos.